Hola, buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios me le bendiga, nueva vez por aquí con ustedes y Belice Corsino Ross con una nueva entrega. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Génesis, vamos a hablar de la rebeldía de Caín y vamos a constatar esa rebeldía de Caín, cómo hoy la raza humana también tiene estos rasgos, cómo nosotros estamos permitiendo que estos rasgos también nos dañen a nosotros. Por eso el Señor dejó la palabra escrita para que nosotros nos demos cuenta de todo esto que pasó y cómo empezó desde el principio y cómo nosotros podemos preguntarnos, como muchas veces nos preguntamos, cómo comenzó el pecado en el cielo y también cómo un hermano pudo matar a otro hermano cuando en la tierra todavía no había prácticamente pecado, nada más habían pecado sus padres. Pero eso nos lleva a pensar y analizar cómo debemos de ver todo esto desde el punto de vista de la historia de Adán y Eva. Vemos que ellos fueron los únicos que habían pecado. Cuando el pecado pasó aquí a la tierra, ¿a través de quién? A través de Eva y por ende a través de su marido Adán y por ende sus hijos, carne de su carne, nacieron también, nació uno con unos rasgos distintivos de lo que es la bondad, el amor, porque ellos se arrepintieron y ellos fueron vestidos con esta piel de oveja. Sin embargo, nació otro con ese carácter de la rebeldía que ellos habían tenido anteriormente. Entonces, por eso ustedes ven que muchas veces vamos a tener hijos con diferentes personalidades, uno quizá con una personalidad más suave, otro con una personalidad más difícil o muy diferente y difícil de tratar. Entonces eso nos lleva a pensar que estos rasgos están plasmados hoy en cada familia humana de alguna manera. Que si lo vemos de una manera espiritual, fácilmente vamos a distinguir esto dentro de nuestras familias, mis hermanos, tristemente, porque de eso se trata, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice allá en Romano, en el capítulo 3 versículo 23. Entonces, aquí nos damos cuenta que una vez ellos fueron echados del huerto del Edén y fueron de alguna manera ellos tuvieron que contarle la historia de lo que ellos vivieron en el huerto del Edén, un huerto idílico, un huerto lleno de bondad y de la misericordia de Dios, donde ellos allí vivían y sentían nada más que la felicidad que lo embargaba. De repente ellos también le contaron la caída que tuvieron, cómo el enemigo lo engañó, cómo el enemigo le hizo caer y por culpa del enemigo ellos fueron sacados del huerto del Edén. Después, imagino, ¿no? Según entendemos cómo ha sido la historia, porque está escrita en los libros de la pluma inspirada, nos damos cuenta que ellos le transmitieron toda esta gran verdad y todo este triste suceso que pasó en sus vidas cuando ellos fueron y eran puros, inmaculados y que estaban cubiertos por una gloria, por la gloria de Dios y que ellos tenían esa comunión nítida y fluida con el Padre. Pues una vez ellos transmitieron, como Dios le dejó el mandato, que ellos tenían que transmitirle esto a todas sus generaciones, es decir, de generación en generación, tenían que ir contando esta historia de sus primeros padres, así de cada hazaña y de cada poder demostrado por Dios a cada uno de sus descendientes en diferentes periodos de la historia de nuestros antepasados. Entonces, vemos que aquí ya eh, Caín estaba advertido de que tenía que llevar a una ofrenda, porque sus padres la llevaban cada sábado. Ellos llevaban esta ofrenda donde, delante del huerto, en la puerta de la entrada del huerto, ahí dejaban ellos esa ofrenda. ¿Y qué ofrenda era? Bueno, era un cordero inmolado, un cordero que representaba ese salvador, ese libertador que iba a venir una vez a la tierra y que le iba a dar esa libertad que ya ellos no tenían, porque habían sido separados del Padre a través de esa gloria hermosa que lo envolvía y por la cual ellos se comunicaban y tenían acceso a la presencia de Dios. Pero
al ello pecar, al ello transgredir la sagrada ley de Dios, pues inmediatamente este manto de gloria le fue vedado. Se levantó como un muro negro entre Dios y los hombres, es decir, entre ellos y Dios, entre Dios y la raza humana. Entonces, ellos le quedó este cometido dado por Dios, que ellos tenían que a toda su descendencia hablarle de toda esta historia y por ende traer al huerto del Edén este cordero inmolado, que era lo que representaba a ese libertador que iba a venir a libertarlo a ellos de la maldición del pecado aquí en la tierra. Entonces, cuando empezamos a leer, vemos que en el capítulo 4 de Génesis dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces vemos que él trajo esta ofrenda a Jehová. ¿Cuándo? Andando en el tiempo. Quiere decir andando en el tiempo cuando ya él creció, cuando él entendió y tuvo el acceso al conocimiento de la historia de sus padres. Él sabía que esto era una ofrenda y que esto era un mandato de Dios tanto a sus padres como a sus descendencias, a ellos como sus hijos, de venir a traer esta ofrenda delante de Dios, porque era el símbolo de que iba a venir ese libertador y lo iba a libertar para ello poder nueva vez tener ese acceso a ese huerto, a esa tierra prometida, a ese jardín idílico de donde lo habían sacado. Entonces vemos que dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que la ofrenda que le llevó Caín no fue del agrado de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es que era un cordero inmolado. Y este cordero inmolado representaba a nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a la tierra a darnos vida, a libertarnos de ese pecado en el cual nos habían metido nuestros primeros padres. Y eso era lo que el Señor quería que ellos entendieran como himnotema. El Señor quería que ellos entendieran de que ese libertador era quien lo iba a venir a libertar de esa transgresión maldita que habían sufrido su familia, es decir, sus padres, y por ende ellos también. Entonces ellos tenían que tener este tema muy bien aprendido, muy bien entendido, y saber de que este libertador iba a venir y mantenerse vivo sabiendo que a través de esa esperanza viva ellos podían recuperar nueva vez, estar delante de la presencia de Dios, es decir, recuperar esa limpieza, esa pureza, la imagen de Dios en ellos, y volver a ser restaurada la imagen de Dios en la vida del hombre. Nos acordamos que el Señor vistió a Adán y a Eva de esas pieles de cordero, y que por lo tanto ellos entendieron muy bien que si ellos no murieron ese día, fue porque esos corderos, esos corderitos murieron en lugar de ellos, esos corderitos que no hicieron nada, esos corderitos que ni sabían qué fue lo que ellos hicieron, tuvieron que morir. Y Adán, una vez recibió esa daga para matar esos corderitos, él entendió la magnitud de su pecado, él entendió la magnitud de la transgresión de la ley de Dios y el por qué no debemos de transgredir la ley de Dios, porque al transgredirla, por eso el mundo hoy está como está, la tierra, la creación está como está, porque desde aquella vez, que lo vamos a ir viendo a través de los capítulos que vamos a ir leyendo en la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo la tierra fue maldita una y otra vez, al punto que ya hoy tenemos 6.000 años de transgresión y la tierra está cansada, la tierra está herida, la tierra, la creación está encadenada, como dice en Romanos en el capítulo 8. Dice que la tierra está encadenada y que gime al igual que los hijos de Dios, y esperamos y estamos esperando en la esperanza de que Dios venga a libertar a su pueblo y por ende a toda la creación. Entonces vemos aquí que cuando Abel trajo su ofrenda, inmediatamente Caín se resintió. Es decir, él sintió envidia, tristemente.
lastimosamente sintió envidia porque la ofrenda de su hermano fue acogida por Dios y no la ofrenda suya. Dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces, Caín, él sabía muy bien qué era lo que tenía que llevar. Él sabía que era un cordero. ¿Por qué? Bueno, porque ya le habían contado la historia, ya él sabía que sus padres habían sido redimidos con la sangre de ese símbolo, de ese animalito que representaba a ese libertador que iba a venir a la tierra y que iba a dar su vida por ello, que así como ellos habían matado ese corderito para ser vestido de esas túnicas de pieles, así va a venir ese libertador con un simbolismo de un cordero, porque iba a ser manso y humilde y lleno de amor y de gracia y verdad para toda la raza humana, y que iba a morir en esta tierra y por ende ellos tenían que aprender muy bien la lección, tener conocimiento bastante claro y amplio de esta historia que iba a pasar y que era la que lo iba a ellos a redimir y a restaurar la imagen de Dios en sus vidas y por ende en la vida de toda la raza humana. El Señor, que ve que Caín se resiente, le dice, pero no miró con agrado a Caín. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, ¿no sería enaltecido? Es decir, él iba a ser enaltecido, es decir, iba también a ser acogido como Abel si él hubiese llevado la ofrenda correcta delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que dice, si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Es decir, te portas mal, el pecado tú mismo lo vas a cosechar, es decir, tú mismo vas a traer tu consecuencia. Pero el Señor le dice, pero con todo y esto, a ti será tu deseo. Tú te enseñorearás de él. Es decir, a ti será tu deseo. Tú te vas a enseñorear de quién? Te va a enseñorear de tu hermano, por quien tú te has enojado y por quien tú te has querido sublevar, es decir, has querido sentirte como que el por qué no también tu ofrenda no fue galardonada. Es decir, tus deseos, tu mentalidad maquiavélica, egoísta, criminal, se te va a cumplir. Vas a matar a tu hermano. Entonces, en el versículo 8 vemos que el Señor aquí, primeramente, Él invita a su hermano al campo y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová, que sabemos que es omnisciente, omnisapiente y omnipresente, que está siempre donde están todos sus hijos y mirando las cosas que hacemos desde allá arriba, Él nos ve lo más mínimo que nosotros hacemos, y Él vio cómo Caín de manera infame mató a su hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces el Señor le está exigiendo que hable con la verdad, que diga qué ha hecho. Entonces el Señor aquí le dice, le hace un juicio inmediatamente, lo enjuicia y le dice lo que va a pasar por sus mal actos. Dice, ahora pues maldito será tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano, para recibir la sangre de tu hermano. Es decir, aquí la tierra queda maldita por una segunda vez. Vemos cómo la tierra le van cayendo las maldiciones de lo que nosotros hacemos, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, incluso de nuestras palabras que salen al aire. Y todo eso queda contaminada la creación de Dios. Aquí podemos ver cómo a través de esta primera muerte, Caín queda completamente como un maldito de la tierra, porque él mató a su hermano. Entonces, inmediatamente el Señor le da su sentencia y dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas,
errante y extranjero será en la tierra. Es decir, él iba a ser errante y extranjero. Porque, bueno, porque ya un alma en pecado es un alma que no puede tener paz, es un alma que vive errante, el pecador vive errante, las personas rebeldes viven errante, las personas rebeldes no tienen paz ni pueden dormir en paz. Entonces aquí él había cometido un acto tremendamente mal delante de la presencia de Dios, había transgredido los mandamientos, ¿no? Porque el Señor dice que debemos de amar a nuestros hermanos igual como a nosotros mismos. Aquí él transgrede este mandamiento. Entonces, y dijo Caín a Jehová, grande es mi pecado o grande mi castigo para ser soportado. Es decir, después que él mismo sabe que mató a su hermano, dice que su castigo es muy grande. Increíble, porque así son las personas rebeldes. Cuando cometen pecado, cuando hacen maldad, después son cobardes para recibir sus consecuencias. Entonces dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces vemos aquí que él está diciendo, le está pidiendo clemencia al Señor. No es que él está pidiendo perdón, no, porque él no se ha arrepentido. Él seguía igual con su corazón duro y rebelde. Simplemente le está diciendo, por favor, que no me vayan a matar, porque él sabía que como él mató, él sabía que esa era la ley. Tú matas, pues prepárate que alguien te va a matar en aquellos tiempos, al principio. Entonces él ahí está rogando de que no lo maten. Y el Señor con todo y todo, vemos aquí su misericordia, vemos su gran amor por el ser humano y vemos cómo el Señor inmediatamente tira también una advertencia y dice, y respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Aquí podíamos decir, pero ¿quién lo iba a matar? Bueno, uno de sus hermanos. Recuerden que Eva y Adán empezaron a tener muchos hijos, y ellos fueron teniendo muchos hijos, porque a veces nada más nos quedamos con la imagen de Caín y Abel, pero no, ellos fueron muchísimos hermanos que ya habían nacido cuando pasó este problema. Ya ellos eran muchos, porque si no el Señor no deja esta advertencia, que ninguno que encontrara a Caín lo matase, porque quienes lo podían encontrar eran sus propios hermanos y vengar la muerte de su hermano. Entonces dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces sabemos que como Adán y Eva tenían muchos hijos, es obvio y por sentido común sabemos y podemos decir que él se llevó fue a una hermana suya. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor le dijo que se tenían que fructificar. Y en ese entonces eso no era pecado todavía. ¿Por qué? Porque ellos tenían que fructificarse y para fructificarse tenían que irse casando unos con otros. Y ellos tuvieron muchos hijos, Adán y Eva, y por ende cada uno de ellos, de sus hijos, fueron teniendo muchísimos hijos porque era de la manera que se iba a poblar toda la tierra. Entonces vemos que en el versículo 18, ya aquí Caín ya tiene su ciudad que le puso por el nombre de su hijo, Enoc, y ya tiene su primer hijo. Entonces dice en el versículo 8, y a Enoc le nació Irad, es decir, ya aquí el hijo de Noé ya tenía su primer hijo, nieto de Noé, dice, y a Irad engendró a Mejehuel, y Mejehuel engendró a Metesehuel y Metesehuel engendró a Lamec. Entonces cuando vamos mirando cada una de esas generaciones nos vamos dando cuenta que estaba el nieto, el bisnieto, el tataranieto y el chorno y después estaba el quinto, que todavía para que veamos que el quinto, la quinta descendencia todavía sale con los rasgos de ese familiar de donde viene esa rama. Y aquí vemos que este quinto familiar de Caín tenía tan impecablemente el carácter violento, rebelde y lleno de rebeldía hacia Dios. Porque este Lamec vemos que
de una manera rebelde y de una manera anárquica, él coge dos mujeres. Aquí vemos que él es el primer hombre que escoge dos mujeres para vivir con ellas. Dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todo lo que tocan arpas y flautas. Entonces vemos aquí que los dos trajeron algo a la tierra. Uno que era diseñador de tiendas, es decir, de casas movibles como ellos la tenían, y el otro era el que trajo la música. El que trajo la música porque hizo todos los instrumentos de arpa y de flauta. Entonces dice que la segunda mujer que tuvo este hombre llamado Lamec se llamaba Sila. También dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces Sila tuvo una hembra y un varón. Y el varón fue Tubal-Caín, que fue artífice de todo lo que es la herrería, todo lo que es fierro. Este fue el artífice, el ideólogo, quien creó esta herramienta. Entonces vemos que en el versículo 23 llama Lamec a sus dos mujeres y le dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escucha mi dicho. Dice que un varón mataré por mis heridas y un joven por mis golpes. Entonces vemos aquí que ya aparte de que este hombre ha transgredido los mandamientos de Dios, transgrede uno de los mandamientos de Dios porque adulteró casándose con dos mujeres, siendo el primer hombre en la tierra que transgrede este sagrado mandamiento de que tenía que cada quien tener una mujer, su descendencia. Vamos a decir, Adán tuvo una sola mujer, que fue a Eva. Pues transgredió la ley de Dios y es adúltero y tiene estas dos mujeres. Entonces la llama y le da un mandato y le dice que un varón mataré por mis heridas y un joven por mis golpes. 7 veces será vengado Caín, mas Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí vemos que este hombre, de una manera anárquica, rebelde, él decide ponerse y sublevarse por encima del mandato de Dios hacia Caín. El Señor dijo que Caín iba a ser vengado 7 veces. Si uno de sus hermanos lo mataban, si alguien lo encontraba y lo mataba, pues te dice que él iba a ser vengado 70 veces 7. Entonces, cuando entendemos el símbolo o el simbolismo de 70 veces 7, sabemos que el Señor Jesús allá en los nuevos evangelios, en los 4 evangelios, el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, si tengo que perdonar a mi prójimo, 7 veces lo debo de perdonar. Dijo, yo no digo 7 veces, sino 70 veces. 70 veces, según el simbolismo en el cual, el contexto en que Cristo se lo dijo a Pedro, es siempre, perdonar siempre al prójimo. Entonces queda claro que este hombre, al sublevarse por encima de Dios, del mandato de Dios, él dice que a él lo iban a vengar siempre. ¿Y quiénes lo iban a vengar? Su descendencia, porque él se lo está diciendo a sus esposas. Le está diciendo, el hombre que me pegue, que me golpee, este será vengado siempre. Es decir, que se iba a perseguir la raza de este hombre y la iban a eliminar siempre que hubiera uno sobre la tierra. Así el hombre que lo matase, le está diciendo a sus esposas, tienen que vengarme, es decir, sus hijos que él iba a tener con ellas, tenían que vengarlo 70 veces 7, es decir, que su venganza iba a ser por siempre. Entonces esto nos queda claro, mis hermanos, que este linaje es el linaje de Caín, rebelde, hizo una rebelión contra Dios porque transgredió de manera infragante, de una manera adúltera, casándose con 2 mujeres y encima poniéndose por encima de Dios. Y aquí nos damos cuenta que era un hombre violento, arrogante, orgulloso, criminal y que tenía todos los rasgos del maligno, del enemigo de las almas.
de los seres humanos. Entonces aquí nos damos cuenta que este hombre hablando a sus dos mujeres, ¿a quién le están hablando? Bueno, a la descendencia del linaje negativo, del linaje rebelde, que se iba a estar vengando ¿de quién? Del linaje bueno, porque aquí vemos que aquí empiezan dos linajes. Aquí empieza el linaje de Adán a través de Set, que lo vamos a ver en el capítulo 5, y también vemos el linaje de Caín que empieza en el capítulo 4. Inmediatamente nos damos cuenta que estos dichos de este hombre que representaba evidentemente al enemigo y que venía del linaje de Caín, nos damos cuenta que aquí él está dejando un mandato que siempre iba a ser vengado, que siempre iba a matar a todo lo que fueran contrario a lo que él pensaba y a lo que él decía. Por eso, mis hermanos, nosotros como seres humanos debemos de tener cuenta y ver cuáles de estos rasgos están en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a quitar todos esos rasgos de rebeldía, de envidia, de egoísmo, de supremacía, de anarquismo, de nuestra mente y de nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que una vez decidimos hacer pacto con Él, nosotros podamos sentir su presencia en nuestra vida, que podamos sentir que verdaderamente podemos quedar a solas con Cristo y que podamos ir de manera procesal adquiriendo su carácter a través de la oración y a través de la meditación de su palabra. Mis hermanos, el capítulo 4 de Caín nos deja claramente una vivencia clara y diáfana de que iba a haber esta gran controversia, este gran problema de el bien siempre defendiéndose del mal y el mal siempre contra el bien. Y aquí lo vemos hoy porque de esto hace 6.000 años. Y también podemos ver que esta transgresión que han ido de manera sistemática a través de cada periodo en estos 6.000 años han ido dañando la presencia de Dios en la vida del ser humano, en la vida del hombre. El diablo siempre ha querido apagar la imagen de Dios de la mente y el corazón del hombre, pero Dios sigue manteniendo su amor, su deseo de que nosotros acudamos a Él. El Señor nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, que Él sigue tocando la puerta de cada corazón en esta tierra, de cada ser humano. Él sigue tocando la puerta insistentemente hasta que nosotros le podamos abrir. Vamos a abrirle la puerta en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor de que nos transforme a su imagen y semejanza. Vamos a pedirle a Dios que quite de nuestra vida, de nuestro corazón, ese corazón de carne, ese corazón de rebelión y de rebeldía, que por ende nuestros primeros padres en el momento de pecar también no metieron en esa desgracia de nosotros venir con esa semilla, con ese germen del pecado y ser desobediente a la sagrada ley de Dios. Pidámosle a Dios con vehemencia, con fervor, con amor, con fe cada día, de que nos ayude a ser cada día más semejante a Él a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras y a través de nuestra actitud y pensamiento. Vamos a pedirle a Dios que podamos honrarlo cada día a través del mundo, que en este mundo donde estamos, rebelde, anárquico y que quieren borrar a Dios, quieren borrar de la faz de la tierra la existencia de nuestro Creador, Él como dueño y Señor de toda la creación. Vemos cómo el ser humano a través de estos 6.000 años lo ha querido borrar y que el diablo ha estado siempre detrás de cada ser humano rebelde, egoísta y incrédulo a Dios y a su santa palabra. Vamos a rogarle, mis hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos viviendo momentos solemnes donde la palabra
que Dios nos dejó escrita nos advierte que estamos en peligro y que debemos de empezar a buscar la presencia de Dios cada día más. Y aquellos que todavía no se han arrepentido, no le han entregado su vida a Dios, Dios le pide que vengan a entregar su vida, que vengan a lavarse con la sangre del Cordero y que vengan a ser uno con Cristo. Todo aquel que esté cansado, cargado de la vida, del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades, de los golpes de la vida, ven a los pies de Cristo. Ven, no te detenga, dile sí a tu Salvador, a tu Redentor, y dile no al pecado. Dios te ama y Dios espera por ti. Dios tiene deseo de salvarte y de limpiarte de la maldición del pecado. En esta noche nosotros te invitamos a que haga un pacto con el Señor y que le digas: Señor, lávame con tu sangre y purifica mi corazón, que quiero estar a tu imagen y semejanza para estar preparado el día que tú vengas en gloria. Mis hermanos, que el Señor le bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que este capítulo 4 de Génesis nos lleve a la reflexión y nos apeguemos cada día más a la verdad y al amor en Cristo. Bendiciones.